Aprende a programar, episodio 57. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 57 de Aprende a programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguajes de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Hoy, miércoles 17 de octubre, volvemos de nuevo al podcast y de la mano de un compañero, Miguel Antúnez, que es el responsable de la web Excel y Finanzas. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Emilio. Pues nada, encantado de estar aquí contigo. Un placer, llevamos tiempo uno detrás del otro para intentar cuadrar, así que con muchísimas ganas de estar aquí en tu podcast. Vale, pues antes de comenzar con esta entrevista, pues me gustaría hacer un llamamiento a todos aquellos que estén comenzando o que se dediquen ya al mundo de la programación, porque me gustaría que los miércoles tener una sección que sea entrevistas a programadores, diseñadores, maquetadores, cualquier tipo de perfil que necesite por detrás la programación y que seguro que van a aportar muchísimo valor a todos nuestros oyentes. Como comentaba, pues Miguel Antúnez es el responsable de una web, excelyfinanzas.com, y por detrás tiene un tipo de negocio que se llama Membership Site, que lo que consigue con ello es que a partir de una suscripción tipo Netflix, pues que la gente se vaya apuntando y a partir de videotutoriales ir aprendiendo sobre Excel y sobre finanzas. ¿Verdad, Miguel? ¿Cómo he hecho este speech tuyo? Eso es correcto, perfectamente. No hay mucho más de cara a lo que es al suscriptor final. Tengo también, pues, trabajo con empresas, tanto a nivel de formación como a nivel de consultoría, trabajando sus ficheros Excel y las finanzas de empresa, pero principalmente el negocio o el negocio principal, pues, como tú bien dices, es una academia de cursos de Excel y gestión financiera bajo un membership site, una página de recurrencia y con una suscripción mensual o anual, pues tienes acceso a todo el contenido y a mi soporte. Perfecto. Bueno, pues Miguel, lo primero de todo, pues agradecerte que estés aquí en el podcast. Sé que sales en otros más, así que bueno, me gustaría que diéramos un poquito de publicidad al resto de sitios donde también ha salido, que eso pues va a decir que la importancia que tiene el poder salir en estos sitios. Venga, pues nada, bueno, pues aparte de, digamos, esta pata fundamental del negocio principal, mi proyecto personal o mi empresa, pues soy profesor de la academia de boluda.com, donde ya tengo pues 4 cursos en cartelera, como quien dice, y alguno más que está por venir, relacionados pues con Google Sheets, con finanzas personales, finanzas corporativas, y luego pues también he colaborado con otros podcasts, como puede ser el de Alguna Pregunta, en el cual también he hecho un par de sesiones hablando de temas de Google Sheets y temas relacionados con el diseño de dashboard. Y hace poquito pues también salí en el podcast de Bicicleta.studio, los compañeros Rosa y Jordi, también que desarrollan plataformas de membership site y también hacen entrevistas a emprendedores que tengan membership site, y por ahí hemos estado también. Perfecto. Bueno, por hacer un pequeño resumen sobre las palabras que has dicho, Google Sheet son las hojas de cálculo que tiene Google. Esto es. Bicicleta Studio, pues es una empresa que hace membership site, igual que nosotros, igual que en Avati, pero ellos están solamente publicitan esa rama. Nosotros hacemos más cosas como desarrollo con Delphi, etcétera, y ellos ahora mismo están enfocados en los sitios web de membresía. Ujú. También has dicho más palabras como el tema del podcast. Ah, sí, Boluda, ¿de acuerdo? Boluda, pues un sitio web equivalente a los cursos que yo tengo en emiliopm.com sobre programación, pues lo tiene sobre marketing online. Y la verdad que hace lo mismo que yo, 2 clases cada día, pero lo hace desde hace mucho más tiempo que yo. Luego tiene una infinidad de cursos impresionantes que no te Totalmente. da tiempo de ver nunca. En una vida no te da tiempo de ver todos esos cursos, ¿no? Es la cueva de Alibaba de recursos y cursos, exactamente. Exactamente. Entonces también está bastante bien. Y bueno, Miguel, ¿cuándo va a ser profesor nuestro de emiliopm.com? Nada, hay que definirlo, simplemente hay que darle una vueltecilla, pero sin problema ninguno, aunque sea relacionado con programación, pues en este también al fin y al cabo se programa, también tenemos Visual Basic para aplicaciones, incluso en Google Sheets también, desde hace relativamente poco que podemos hacer macros o programar bajo algo similar a las macros famosas y conocidas de Excel, y nada, pues es cuestión de verlo, porque se pueden hacer muchísimas cosas a nivel de programación y a nivel de automatización de tareas con Visual Basic en Excel. Perfecto. Bueno, pues Miguel, además de todo esto,
Es un llamamiento también a todos los que nos escuchan para que nos propongan si queréis cursos de Excel o de algún tipo en concreto. Ahora me gustaría poder charlar un poco, ¿de acuerdo? Porque el podcast, aunque no es muy largo, pero bueno, tenemos tiempo para Ujú. poder hablar sobre Excel, hojas de cálculo y demás. Y en mi caso, utilizo mucho las hojas de cálculo, además de la gestión de proyectos, la utilizo para hacer migraciones. Ujú. Quizá es un poco locura, pero me sirve mucho para crear, por ejemplo, las propias sentencias SQL, pues Sí. cojo partes de las columnas y las concateno. La concatenación es algo para Ujú. mí fundamental en una Excel y creo mi propia sentencia que después hago el insert con Sí. 50, 100, 200. No deben de ser muy largos porque cuando son mucho más grandes ya cojo el CSV y lo importo de otra manera, ¿no? Pero cuando son cosas pequeñas, pues puedo separar, por ejemplo, si tengo nombre y apellido, los puedo unir o los puedo Claro. separar según pues los espacios o cómo lo tenga puesto, si lo tengo puesto separado por coma. Entonces, en tu experiencia con Excel, Ujú. además de estos pequeños tips, ¿qué más Sí. cosas te has visto? Porque yo estoy muy cuadriculado en esas dos cosas, gestión de proyectos Sí. y importaciones, pero seguro que habrás visto muchas más. Nada, bueno, mira, al fin y al cabo decir Excel, pues al final es una aplicación universal, por decirlo de una forma, que por mucho que pase el tiempo, pues se lleva utilizando desde hace bastante tiempo y aunque hay algunos que por ahí dicen que con todo el tema del Business Intelligence o del Big Data puede ser que en un futuro desaparezca o no, yo sigo pensando que Excel va a ser necesario en las empresas sí o sí. Puedes manejar diferentes aplicaciones, pero Excel pues es una aplicación universal y vas a acabar manejándola. Y como el otro día me decía un cliente, pues es como saber un idioma. Da igual qué perfil tengas, qué sector, seas pintor, albañil o arquitecto, que necesitas Excel. Y al final el problema es que utilizamos muy poquito de Excel. Sabemos utilizarle, o sabemos sacarle poquito rendimiento. Lo normal es que para un usuario normal, pues lo bueno para él sea descubrirlo un poquito más o con qué un poquito más puede hacer muchísimas cosas. La famosa regla del 20-80, es decir, pasar de ese 5% que estás utilizando a un 20% y puedas hacer el 80% de los resultados. Pero el gran mundo desconocido en Excel siempre para mí serán el tema de las macros. El tema de las macros o saber programar en Visual Basic y automatizar tareas en Excel bajo una hoja de cálculo, pues es un tema que lógicamente es un pelín más avanzado, que tiene una curva de aprendizaje mayor, pero que también a poquitas cosas podemos ir sacándole mucho partido. No necesitamos saber el lenguaje de programación completo ni saber cómo podemos aplicarlo a diferentes cosas ya un poco más específicas, sino podemos ir haciendo tareas, pues entre comillas, cortitas que nos ayuden a automatizar. Como tú bien dices, pues cuando se trabaja en Excel en las empresas o cualquier profesional al final trabaja con bases de datos que se descargan de programas. Esas bases de datos, pues en función de qué programa te la estés sacando, muchas veces tenemos que limpiarla. Y no digo nada raro que le suene a todo el mundo. Pues tenemos que quitar filas, espacios en blancos, columnas y demás porque tenemos que depurarla para poder trabajar. Todo esto se puede automatizar con una pequeña macro muy simple. Cualquier cosilla relacionada, cualquier trabajo que hagas de forma, digamos, rudimentaria, por decirlo de una forma, de forma manual, puedes automatizarla o sistematizar las acciones que haces con una hoja de cálculo para que simplemente dándole un botón, pues te lo provoque de forma periódica cada vez que tienes que necesitar. Al final, es irte dedicando un poquito de tiempo, es intentando pensar cómo puedes automatizarlo, ya no solamente con herramientas, opciones que nos da Excel u otra hoja de cálculo cualquiera de forma normal, porque sea intrínseca en la aplicación, sino cómo podemos ir automatizando, pues un poquito sabiendo, intentando aplicar esta parte de conocimiento a pequeñas tareas. Pequeñas tareas que pueden ser tan tontas como actualizar una tabla dinámica de forma automática dándole a un botón o que nos haga ciertas operaciones sin necesidad de tener que replicarlas como tal. ¿Cómo lo Ajá. ves? Muy bien, muy bien. En mi caso, ¿de Mm. acuerdo? Utilizo muchísimo lo que son aplicaciones. En su momento tuvimos la idea, una empresa en la que nosotros estábamos, que le llamábamos a crear aplicaciones destructoras de Excel, ¿de acuerdo? Mm. ¿Por qué era esto? Pues porque muchísimas empresas utilizaban Excel para todo y al final pues la información se les quedaba antigua o tenían que trabajar mucho con ellas, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hacíamos era crear aplicaciones que sustituyeran dicha herramienta Excel. Sí. Después hacemos al revés, es decir, hacemos herramientas que lo que hacen es exportar en Excel para que la gente pueda
Sí, sí. trabajar con ella. Sí, sí. Fíjate cómo es la Sí, cosa. pero es así, yo coincido. Al final mi experiencia con ellos es que, sobre todo con pequeñas y medianas empresas, que al final, aunque tengan diferentes aplicaciones, pues el hecho de tener interface, por decirlo de alguna forma, entre unas aplicaciones u otras, o tener información común, pues suele ser al final bajo una hoja de cálculo o una base de datos en Access. En la hoja de cálculo, al final, el problema o el riesgo es desarrollar o tener mucho contenido ahí sin realmente saber sacarle provecho o tenerlo organizado, estructurado y trabajarlo bien bajo una hoja de cálculo. Pero, como digo, no hace falta hacer un máster en Excel ni sacarte una certificación, y no, simplemente pues conocer las poquitas cosas que puedas utilizar, saberlas sacar provecho y tenerlo un poquito en condiciones. En base a ello, Excel es una herramienta brutal y una herramienta que si se utiliza en todas las empresas y si se utilizara un poquito con mayor cabeza, con un poquito más de conocimiento, daría muchísimos mejores resultados. El miedo a esto, el riesgo es eso, es utilizarlo pues simplemente sin tener las herramientas o los conocimientos suficientes para saber cómo lo tenemos que manejar, cómo lo tenemos que organizar y sobre todo saber pues que ahí podemos tener una información que en el momento en el que se nos desmonta pues tenemos un riesgo. El otro día, por ejemplo, yo tenía una clienta en la que me pasaba unos ficheros que trabajaba, que era, digamos, su negocio de análisis de datos y demás, un fichero heredado y que no tenía conocimientos y que simplemente pues ejecutaba las acciones que le habían transmitido. Entonces, claro, ahí tenía un riesgo potencial porque no conocía realmente cómo estaba desarrollado, cómo estaba hecho o qué tenía que hacer si pasaba algo, si se le desvinculaba una forma o algo así. Pero entonces no es necesario tener que hacer, como decimos, un recorrido, un curso y un tal, sino simplemente pues saber aplicar ciertas nociones, cierto, digamos, conocimiento que puedas adquirir, pero de forma un poco exponencial o llevándolo a otros caminos, ¿sabes? Claro que sí. Entonces, eso me recuerda a mi primera aplicación en Excel. En mi pueblo hacemos una ruta ciclista, ¿vale? Sí. Pues hará unos 15 años, bueno, esta ruta ya tiene 18 ediciones, pues hará 15 años aproximadamente, creo recordar, Sí, hicimos una aplicación en Excel donde tú ponías el dorsal y a la hora que había entrado el corredor y sí. dándole a unos botones, ¿vale? Pues bueno, uno era para añadirlo Ujú. en la tabla y otro era para recalcular. ¿Por qué? Porque bueno, había ciclistas que venían según el dorsal, pues era de Máster 30, de Máster 40, eran élite y ponían cada uno, se sacaba un listado cada uno en su lugar. ¿De Muy acuerdo? interesante. Todo eso lo hacíamos con macros. Ujú. Una vez que conseguimos esto, al año siguiente nos dimos cuenta que, bueno, que era complicado tener que estar metiendo los tiempos, metiendo las cosas, ¿no? Entonces creamos una aplicación donde solamente metíamos el dorsal y cogía la hora del propio ordenador. Entonces Ajá. teníamos ya una relación de cuándo habían llegado cada uno y era un poco más rápido. Al año siguiente, como creció también mucho la ruta, pues lo que hicieron es llevar una empresa externa, unos chips, y Sí. directamente conforme van pasando por la meta, pues se coge automáticamente en tiempo real la persona. Este Muy año bien. incluso han ido a más y han puesto diferentes zonas a lo largo de la ruta y cuando pasan por esa alfombra, pues van avisando quién va en cada lugar. Fíjate Va a coger el tiempo. cómo ha ido Mm. evolucionando la cosa, ¿no? Pero todo comenzó con una pequeña Excel donde Sí, podíamos gestionar 200, 300 corredores y sí. ahora la aplicación, cómo ha evolucionado con empresas externas dedicadas que se dedican solamente a ello y lo que hacen es pues poder gestionar 2.000 corredores que vienen ahora. Fíjate lo importante que fue ese comienzo con Excel. Sí, sí, totalmente, totalmente. No, súper chulo, súper interesante. De algo sabes exactamente qué te pudiste trabajar tú así, a cómo ha evolucionado, ¿verdad? Y cómo, pues oye, se pueden llegar a automatizar este tipo de cosas y que pensamos muchas veces que ese tipo de acciones es al final para aplicaciones desarrolladas, digamos, específicas, externas a Excel, que no tienen que ver nada con una hoja de cálculo. Y mire, al final todo parte de ahí. Perfecto. Bien, pues Miguel, una de las salidas que puede tener una persona en el mundo de la programación o en cualquier otro, ¿vale? Pero en este caso estamos en este formato, es en la creación de vídeos, creación de cursos o Sí. aportando tus propios servicios como programador. Ujú. Entonces, para crear una marca personal tenemos varias opciones que solemos decir. Una, LinkedIn, funciona muy bien para programadores. Otra, Sí. creación de vídeos personales donde tú aportas valor, pues qué Ujú. estás programando, qué haces o qué cosas son las que se te dan bien.
Y por otro lado, darte a conocer a través de formaciones o a través de charlas que uno dé, ¿de acuerdo? Luego me gustaría conocer un poco tu historia para ayudarle a las personas que quieren comenzar con su marca personal, pues en LinkedIn, en la creación de vídeos y también pues en cursos que tú impartes, cómo te han beneficiado o no, ¿vale? Para saber, pues, pro y contra o dónde deberíamos de elegir cada uno de nosotros. Pues, mira, a ver, mi perfil llega parte un poco, pues, de más o menos en relación a los 14, camino 15 años en diferentes empresas, tanto empresas grandes, empresas pequeñas, de diferentes sectores relacionados con el mundo financiero, con perfiles financieros, de control de gestión, control financiero o dirección financiera. Al final ahí, pues, más allá de estar ligado a la propia gestión pura y dura de las finanzas, por eso un poco es la parte intrínseca también un poco importante de mi proyecto, de mi empresa, pues la aplicación que iba de mi mano allá donde fuera y en cualquier empresa diferente, pues al final era Excel, porque al final, pues RPs, ahí en cada empresa manejan unos, se puede cambiar de aplicación dentro de la misma empresa a medida que hacen nuevas propuestas o hay mejoras de aplicaciones, pero Excel, pues simplemente van cambiando de versiones, tenemos novedades, pero Excel sigue siendo lo mismo. Y tal y como hacemos una tabla dinámica, pues lo hacemos igual en la última versión como lo hacemos en la versión del 2003, a lo mejor cambia la ruta de pestaña, pero digamos lo que es la operación, el procedimiento es el mismo. Y al final, pues ese conocimiento, también un poco de forma autodidacta, yo en todas las formaciones que doy, como digo, yo seguía haciendo o empecé haciendo las cosas pues manuales, por desconocimiento, sin saber, porque al final es una aplicación que en todas las empresas suelen pedir un nivel de usuario, más allá de que sean perfiles específicos, pero ¿quién te da esa formación a nivel de usuario? ¿Quién determina si tú tienes un nivel básico o intermedio? Al final, pues manejamos un poco lo que vemos, lo que nos enseñan por ahí, pero no le dedicamos la importancia que tiene, ni es una asignatura potente, pues o bien en máster o ningún tipo, digamos, de grado superior, por decirlo de una forma, que nos dé peso, que nos dé importancia, cuando es una realidad en todas las empresas, es una realidad universal. Al final todo esto me llevó, pues oye, me picó también el gusanillo de emprender, al montar un poco mi proyecto actual, tuve proyectos paralelos en los que, a modo un poco más quizás, también entre hobby o no, pero ya tenía por ahí entre medias ese gusanillo del emprendedor, pero al final pues diseñé este proyecto actual de cursos de Excel y gestión financiera, basándose sobre todo el peso en lo que es en la parte de Excel, de desarrollar a profesionales y a empresas ligadas al mundo de una hoja de cálculo. Y mi forma de entrar en las empresas principalmente suele ser a nivel de formación, bien a nivel de formación tanto presencial, una formación presencial un poco más clásica, en el sentido que vienen intentando ser temarios un poco modernos o innovadores, y también diseñando unas pues, plataformas online para clientes en los cuales no hacemos el típico curso, no hago el típico curso de iniciación básico, intermedio, avanzado, sino cursos más especializados, trabajando los ficheros del cliente, y al trabajar esos ficheros del cliente, la formación es cuando me doy cuenta un poco de la necesidad de mejora, capacidad que tienen, y a partir de ahí, cuando les demuestro un poco lo que podemos hacer con poquitas horas de trabajo, cambiando 4 cosas del fichero, dándole uniformidad y cómo pudiendo, sobre todo, automatizarlo de alguna forma, sin necesidad, ojo, muchas veces ni de recurrir a programación, simplemente automatizando pues a través de tablas dinámicas, de dashboard o este tipo de sistematizaciones, pues al final la forma de entrar un poquito de cara al cliente y de cara a dedicarme un poco a ello. Combino un poco mi parte más online, con mi academia online, con la parte también presencial, por tener contacto al final con los usuarios y saber un poco qué es lo que demandan y lo que no, pero es un poco la forma, digamos, de trabajar y cómo he llegado hasta este camino, partiendo un poco de perfiles, pues técnicamente o perfiles puramente financieros, hasta desarrollar estas entre comillas, metodología innovadora, que no deja de ser sino trasladar un poco lo que es la parte presencial del contacto con la gente al método online, teniendo soporte directo conmigo e intentando cambiar un poco la metodología de lo clásico, del básico, intermedio, avanzado, de ver cursos generalistas que te enseñan o prometen mucho y realmente el aprovechamiento es poco, sino intentar quitar toda la paja y, como comentaba antes, esa regla del 20-80, de al final decir, oye, yo te enseño hasta un 20% porque no vas a necesitar más, y con ese 20% vas a poder hacer el 80% de los resultados o de tu productividad diaria. Perfecto. Ese es un poquito el camino. Perfecto. Pues bueno, por ir finalizando, ¿dónde te podemos encontrar? Pues nada, me podéis encontrar en mi campamento base en estelifinanzas.com. Ahí tenéis un poco lo que es la academia y el blog. Publico también tutoriales
en YouTube, que también están dentro de ahí del blog, 2 tutoriales a la semana. Me muevo mucho por LinkedIn, porque LinkedIn, como comentabas, me funciona muy bien la red social, porque al final la red social profesional en la cual tienen bastante buena acogida los videotutoriales que pongo. Y bueno, y luego pues en lo que comentaba al principio, también por estos canales, si algunos conocéis, pues o bien de Boluda, o bien alguno de otros podcasts, pues también me tenéis por ahí, pero principalmente en nestelifinanzas.com. Ahí tenéis acceso también a mis redes sociales, principalmente, como digo, LinkedIn e Instagram. Y nada, pues un placer que paséis a visitarme y ya que pasáis, pues escribirme un correo y decirme qué os ha parecido. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Miguel. Y bueno, Gracias a nos ti. veremos en próximos cursos que seguro que sacarás con nosotros sobre Excel o Genial. cualquier otro tipo de hoja de cálculo. Muy bien, pues nada, Emilio, de verdad, muchísimas gracias por invitarme, un placer estar contigo, siempre también aprendo de ti y me encantan nuestras charlas y nada, un placer para estar aquí y gracias a todos los oyentes también por escucharnos. Perfecto, pues bueno, Miguel lo que comenta, pues hacemos de vez en cuando charlas que son, ¿cómo se llama? ¿Mastermind o cómo se le Mastermind, llama? Mastermind, sí, correcto. Mastermind, ¿no? Y bueno, vamos poniendo la experiencia que tiene uno, la experiencia que tiene el otro, cómo nos va, cómo podemos mejorar, qué hemos conseguido hacer, qué hemos hecho. Y bueno, os invito a todos a que hagáis estos tipos de mastermind o como mínimo que vayáis a charlas tipo Meetup donde aprenderéis mucho sobre la tecnología que sea, es decir, sobre Java, sobre Delphi, sobre WordPress, sobre la temática que sea. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con esto, pues terminamos el episodio de hoy de Aprende a Programar el podcast. Muchísimas gracias por estar ahí y por apoyarnos inscribiéndote en nuestros cursos dentro de emiliopm.com. Nos vemos el próximo día, que ya será la próxima semana, porque bueno, nos vamos de evento y estamos a tope y no podemos también sacar podcast y todo lo que nos gustaría. Así pues, esperamos que me entendáis y nos vemos la próxima semana. Chao.